Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jane Parker. Ella fue una noble que sirvió dentro de la corte inglesa como dama de compañía de casi todas las esposas del rey Enrique VIII de Inglaterra, siendo una mujer que permaneció en medio de las distintas intrigas palaciegas que fueron surgiendo a su alrededor, siendo especialmente recordada por contribuir a la caída en desgracia de su cuñada, la reina Ana Bolena, o por haber ayudado a la reina Catalina Howard a cometer adulterio. Esta biografía es realizada por petición de Rhonda Fleming, David Sánchez, el investigador loco, Arcadia Com y María Paola Garcés. Jane Parker nació alrededor del año 1505 en el condado de Norfolk, en Inglaterra. Fue hija de Henry Parker, que era barón de Morley, y de la esposa de este, la baronesa Alice St. John. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, 3 hijas y un único hijo varón, siendo Jane la hija mayor de la pareja. La niña nació dentro de una buena familia que pertenecía a la nobleza inglesa, siendo su padre poseedor de numerosas tierras y propiedades en diferentes condados ingleses, además de que descendía de una poderosa y rica familia que estaba estrechamente ligada a la política de la época. Su abuela paterna fue Alice Lovell, quien fue 9ª baronesa de Morley por derecho propio, mientras que su abuelo paterno fue Sir William Parker, quien sería uno de los consejeros privados del rey Ricardo III de Inglaterra, quien fue el último rey de la casa York. En cambio, su abuelo materno fue Sir John St. John, quien fue medio hermano de Margarita Beaufort, la madre del futuro rey Enrique VII de Inglaterra, quien fue el primer rey de la dinastía Tudor tras llegar a su fin la dinastía York. Por esta razón, Jane y sus hermanos compartieron lazos de sangre con el futuro rey Enrique VIII de Inglaterra. Se cree que Jane pudo haberse criado entre las propiedades que poseía su padre en los condados de Essex y en Norfolk, además de que pudo haber recibido una buena educación, ya que hay constancia de que su progenitor era un hombre muy culto, que sentía pasión por el conocimiento, la cultura y la educación. Es muy posible de que Jane aprendiese a leer y a escribir a una edad temprana ante la posición de su familia, además de que seguramente recibió la típica educación que recibían las mujeres de su misma posición, es decir, modales, danza, música y labores del hogar. Aparte de que sería criada en un hogar católico, debido a que por aquel entonces el catolicismo era la religión oficial que se seguía en Inglaterra. Cuando Jane llegó a la adolescencia, ella fue elegida para ser una de las damas de compañía de la reina consorte de Inglaterra, Catalina de Aragón, quien fue la primera esposa del rey Enrique VIII, asumiendo así tales funciones dentro de la corte inglesa antes de cumplir los 15 años de edad, ya que hay constancia de que en el año 1520 ella formó parte del séquito que acompañaron a los reyes ingleses durante el viaje que realizaron junto a su corte hacia tierras francesas, para que Enrique VIII de Inglaterra se reuniese con el rey Francisco I de Francia en unos prados que se encontraban cerca de la ciudad de Calais, la cual por aquel entonces aún pertenecía a la corona inglesa, celebrándose así la conocida reunión entre ambos gobernantes, conocida como el Campo de la Tela de Oro, y donde se debatió el establecer una alianza amistosa entre Francia e Inglaterra contra el rey y emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico.
Existe cierta discusión sobre cómo era el aspecto físico de Jane durante sus primeros años de servicio dentro de la corte inglesa, ya que tan solo se conserva un posible retrato de ella, donde se muestra a una mujer joven y de notable belleza, siendo muy posible de que fuese una de las jovencitas más hermosas o atractivas de la corte inglesa, o al menos eso creen algunos historiadores, debido a que la señorita Parker fue elegida para participar en un baile de disfraces que se celebró dentro de la corte inglesa en el año 1526, el cual recibió el nombre de Chateau Vert, un espectáculo que fue organizado y dirigido por la propia hermana del rey, la princesa María Tudor, quien junto a 6 jóvenes más encarnarían a las 7 virtudes femeninas, participando en aquel baile junto a sus futuras cuñadas, las hermanas María y Ana Bolena. El hecho de que Jane fuese elegida para ser una de las 7 jóvenes que actuasen ante la corte en aquel desfile de disfraces demuestra que ser una joven hermosa o atractiva, ya que tanto para este espectáculo como para otros tantos que se celebraron dentro de la corte inglesa, se buscaban a las jóvenes que más destacasen en ese momento, por su belleza, atractivo, encanto o elegancia. Al descender de una familia rica y poderosa, pronto se le empezó a buscar un buen casamiento, quedando así comprometida con Jorge Bolena, hijo de Thomas Bolena, que era un destacado político y diplomático inglés, celebrándose su boda a finales del año 1524 o a principios de 1525, teniendo para entonces Jane alrededor de 20 años de edad en el momento de la unión, mientras que el novio tenía unos 21. Con motivo de su casamiento, el rey Enrique VIII le entregó a los recién casados una casa señorial en el condado de Norfolk, conocida como Griston Manor. Se cree que para el momento de su boda, su cuñada, María Bolena, aún seguía manteniendo algún que otro encuentro amoroso con el rey Enrique VIII de Inglaterra, ya que fue por algunos años una de sus amantes, mientras que su otra cuñada, Ana Bolena, aún no había captado la atención del rey. Hay diferentes versiones sobre cómo fue la relación que mantuvo Jane con su cuñada Ana. Una de ellas dice que Lady Parker odiaba a su cuñada al considerarla ambiciosa, altiva y manipuladora. En cambio, otra versión dice que entre ellas no había odio, sino más bien celos por parte de Jane hacia su cuñada, ante la buena relación que mantenía Ana con su hermano Jorge, además de que ésta gozaba de cierta popularidad dentro de la corte inglesa, al ser considerada como una de las mujeres más brillantes, ingeniosas, talentosas y elegantes de la corte inglesa, siendo la versión de los celos la más aceptada por los historiadores. La relación matrimonial entre Jane y su marido Jorge siempre ha sido descrita como infeliz. Algunos historiadores han asegurado de que Jorge Bolena era homosexual, viéndose su matrimonio afectado por la orientación sexual de su marido. En cambio, otros creen que su relación matrimonial no fue tan infeliz como siempre se ha hecho creer, ya que no hay ninguna evidencia que realmente refleje esta supuesta infelicidad conyugal. No hay constancia de que Jorge Bolena fuese realmente homosexual o bisexual, ya que nadie sabe exactamente sus inclinaciones sexuales, siendo posible de que esto solo fuesen rumores infundados por parte de los opositores de la familia Bolena. Hay ciertas dudas sobre qué sentimientos tenía Jane hacia su marido. Algunos la describen como una mujer que estaba muy enamorada de su marido, pero que apenas recibía atención o cariño por parte de éste. Por esta razón, acabaría desarrollando una serie de celos hacia la buena relación que mantenía su esposo con su hermana Ana Bolena.
Los historiadores también debaten sobre la figura de Jorge Bolena, el cual es descrito como un joven atractivo, inteligente y talentoso, pero también era visto como promiscuo, escandaloso y violento, al cual le gustaba forzar y abusar tanto a viudas como a vírgenes, a las cuales tomaba por la fuerza. También se extendieron numerosos rumores sobre él, que decían de que le gustaba practicar la sodomía, aunque no existen pruebas de que realizase tales prácticas con hombres, siendo posible de que lo practicase tal vez con mujeres, ya que hay constancia de que algunas mujeres preferían realizar tales prácticas sexuales para evitar un embarazo. Independientemente de la orientación sexual de su marido, se sabe que Jorge no sentía lo mismo hacia Jane si ésta estaba realmente enamorada de él, algo que pudo haber afectado a sus relaciones íntimas, ya que durante los 11 años que permanecieron como casados, el matrimonio no llegó a tener ningún hijo en común, ya fuese porque la pareja era infértil, porque tuviesen problemas para concebir o porque directamente no llegasen a intimar. Además de que el matrimonio pasaba largas temporadas separados ante las obligaciones que tenían cada uno dentro de la corte, algo que también podría haberles afectado a la hora de concebir un hijo. La relación amorosa que surgió entre Ana Bolena y el rey Enrique VIII de Inglaterra empezó varios meses después de haberse celebrado la boda entre Jane y Jorge Bolena, debido a que el monarca inglés se fijó en Ana hacia el año 1525, iniciando así un largo cortejo que duró unos cuantos meses, ante las negativas por parte de Ana Bolena de convertirse en la amante del rey, un rechazo que parecía atraer aún más al monarca inglés, el cual no paró de insistir hasta que finalmente Ana aceptó ser su amante, solo bajo la promesa de que el monarca se casase con ella, iniciándose así un proceso donde Enrique VIII quería divorciarse de su primera esposa, la reina consorte Catalina de Aragón, pero aquel proceso se acabará alargando demasiado, debido a que el Papa Clemente VII se negaba a entregar la nulidad matrimonial a los monarcas ingleses, al ser Catalina de Aragón tía del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, con quien el pontífice mantenía una serie de tensiones. Así que para evitar que los conflictos que existían entre el papado y la corona imperial fuesen a más, el Papa evitó interferir en aquel proceso de divorcio, alargando así todo lo que pudo este asunto, con la intención de que Enrique VIII se le acabase pasando el capricho amoroso que sentía hacia Ana Bolena y se reconciliase con su esposa, la reina Catalina de Aragón. Pero esto no pasaría, debido a que Enrique VIII estaba realmente encaprichado de su amante y estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para casarse con ella. Por esta razón rompió con la Iglesia católica y creó la Iglesia anglicana, convirtiéndose el propio monarca en la cabeza de la Iglesia inglesa. Tras convertirse Ana Bolena en la nueva amante del rey Enrique VIII de Inglaterra, la influencia y el poder de la familia Bolena no hizo más que aumentar desde el inicio de esta relación amorosa. En el año 1529, su suegro Thomas Bolena recibió por parte de la corona inglesa los títulos de conde de Wiltshire y de Ormond, algo que supuso que el hijo de este, Jorge Bolena, se convirtiese en el nuevo vizconde de Rochford, empezándose a ser conocida Jane dentro de la corte como Lady Rochford. Los nuevos vizcondes recibieron como regalo por parte de la corona inglesa el palacio de Bullier, en el condado de Essex, convirtiéndose este en la residencia principal del matrimonio. Dicho palacio había sido en un principio propiedad de la familia Bolena,
pero ante los problemas económicos que sufrieron años atrás, vendieron este palacio al rey Enrique VIII de Inglaterra, el cual ordenó reformarlo y ampliarlo. Después fue entregado a la hija del monarca, la princesa María Tudor. Pero tras caer esta en desgracia con el proceso de divorcio que se inició entre sus padres los reyes, finalmente aquel palacio fue entregado a los vizcondes de Rochford por mediación de la amante real Ana Bolena. Aquel palacio fue decorado lujosamente por el matrimonio, demostrando así el poder y la riqueza que estaba amasando la familia Bolena, estando su interior adornado con telas doradas y satén blanco, además de tener una cancha de tenis, baños con agua fría o templada, muebles de caoba y amplias vajillas, algo que muy pocas personas se podían permitir por aquellos tiempos. El 25 de enero de 1533 se celebró la boda entre Enrique VIII y Ana Bolena, aunque varios meses antes de celebrarse su boda oficial, los amantes ya se habían casado en secreto ante la prisa que tenía el monarca inglés por concebir al ansiado heredero varón que tanto le había prometido Ana, debido a que Enrique VIII estaba realmente obsesionado con tener un hijo varón, ya que durante su matrimonio con su primera esposa, la reina Catalina de Aragón, ésta llegó a alumbrar a 6 hijos, 3 de ellos varones, pero tan solo su hija María logró sobrevivir a la infancia, debido a que el resto de sus hijos murieron al poco de nacer. Tras ser despojada Catalina de Aragón de su título de reina consorte de Inglaterra, se celebró el 1 de junio de 1533 la ceremonia de coronación de Ana Bolena como la nueva consorte real. Pese a que Jane odiaba o sentía celo de su cuñada, se sabe que ella acudió a las celebraciones de la boda y a la coronación de Ana Bolena, algo que se puede apreciar en las cartas que intercambió con su marido, el cual se encontraba en tierras francesas para entonces. También hay constancia de que Jane acompañó a su cuñada durante la ceremonia de coronación, siguiéndola en tercera posición durante el recorrido que ésta hizo desde la Torre de Londres hasta la abadía de Westminster, una posición que no correspondía a alguien del rango de Jane, además de que estaba colocada por delante de la hermana de la propia reina, María Bolena. Se desconoce por qué Lady Parker fue colocada en esta posición, pero esto puede indicar de que Ana Bolena sentía cierto aprecio hacia su cuñada, algo que parece ser que no era compartido por la propia Jane en ese momento, sabiendo muy bien cómo disimular sus celos y la falta de simpatía que sentía hacia la nueva reina. Tras convertirse Ana Bolena en la segunda esposa de Enrique VIII y en la nueva reina de Inglaterra, la relación entre las cuñadas mejoró e iniciaron una relación de amistad, aunque siempre se habló de los supuestos celos que la vizcondesa de Rochford sentía hacia su cuñada la reina, algo que parecía no importarle demasiado a Ana Bolena, o tal vez no era consciente de ello, debido a que nombró a Jane como una de sus damas de compañía, pasando así mucho tiempo juntas. Es posible de que la vizcondesa le siguiese la corriente a su cuñada la reina y se mostrase amigable con ella, debido a que gracias a la reina Ana, la familia Bolena estaba viviendo un buen momento, convirtiéndose en una de las familias más influyentes y poderosas de la corte inglesa. Se sabe que Jane acompañó a su cuñada en alguno de sus buenos y malos momentos, ya que el hecho de ser la segunda esposa del rey Enrique VIII no fue un camino de rosas ante la obsesión que tenía el monarca de tener lo antes posible a su ansiado heredero varón, y porque el gobernante siempre había sido un hombre muy mujeriego, ya que pese a haber estado profundamente encaprichado de Ana Bolena, aquel interés que sentía hacia ésta fue desapareciendo según fueron pasando los años e inició una serie de romances breves y esporádicos con otras mujeres de la corte.
Jane goza de cierto poder dentro de la corte, como dama de honor mayor de la reina. Por esta razón, cuando Ana Bolena descubrió que su marido rey había iniciado un nuevo romance con una de sus damas de compañía, le pidió a Jane de que la ayudase, siendo esta dama expulsada de la corte inglesa por orden de la vizcondesa. Cuando Enrique VIII se enteró de que Jane estaba detrás de la expulsión de esta dama de compañía, el monarca ordenó que la vizcondesa fuese de inmediato expulsada también de la corte, algo que fue considerado como un gran escándalo y bastante bochornoso para la vizcondesa de Rochefort. Pero ante la mediación de su familia política, logró regresar a la corte inglesa tan solo unos meses después de su expulsión. El 7 de enero de 1536, la ex reina Catalina de Aragón murió a causa de un cáncer, una muerte que se dice que fue sentida por su ex marido, el rey Enrique VIII, celebrándose el entierro de esta reina el 29 de enero de dicho año. Pero en ese mismo día, Ana Bolena sufrió de un aborto tardío, alumbrando así un niño prematuro y poco desarrollado, algo que supuso un antes y un después en la relación que mantenía con su marido el rey, el cual ya llevaba algún tiempo cansado de su segunda esposa ante el carácter de la reina Ana, además de que ésta no había cumplido con su promesa de darle un hijo varón al monarca, y algunos de los opositores de la familia Bolena ya habían iniciado una serie de intrigas palaciegas para acelerar la caída de la reina. Tras producirse este aborto, Enrique VIII deseaba librarse de su segunda esposa, así que declaró que aquel segundo matrimonio había sido maldecido por Dios y decidió separar mesa y cama de su esposa la reina, es decir, que evitaba tener trato con ella, debido a que para entonces el monarca inglés había iniciado un romance con otras de las damas de la reina Ana, Jane Seymour, a la cual se le asignó unas nuevas dependencias y empezó a gozar de una nueva posición dentro de la corte inglesa, mientras que Ana Bolena caía en desgracia. La propia Ana Bolena temía acabar igual que su antecesora, pero por desgracia a la reina Ana no le esperaba un largo proceso de divorcio como había pasado anteriormente con la reina Catalina de Aragón. El rey Enrique VIII quiere deshacerse lo más rápido posible de Ana Bolena y así poder casarse con su nuevo capricho, Jane Seymour, así que inició una trama donde la reina Ana fue acusada injustamente de adulterio, incesto y de traición, debido a que no solo se le acusó de mantener relaciones con otros hombres, como por ejemplo el músico de la corte, Mark Smeaton, quien acabaría siendo torturado y ejecutado, sino que se le acusó de cometer incesto con su propio hermano Jorge Bolena. El 1 de mayo de 1536, el vizconde de Rochefort fue arrestado por mantener supuestas relaciones incestuosas con su hermana, la reina Ana, siendo así encarcelado en la Torre de Londres. Mientras tanto, las damas de la reina fueron interrogadas por Thomas Cromwell y por sus hombres, pero durante estos interrogatorios, Jane daría una versión que rápidamente fue considerada como válida. La vizcondesa aseguró ante sus interrogadores de que Ana Bolena y su hermano Jorge siempre habían sido muy cercanos, pero desde mediados de 1535 su relación había ido más allá y se habían convertido en amantes, quedándose así la reina embarazada de su propio hermano, y por esta razón había sufrido de un aborto tardío, ya fuese por ser un embarazo inviable por la consanguinidad de ambos hermanos, o por ser un castigo divino por haber cometido incesto. Aquel relato que entregó la vizcondesa a sus interrogadores sería considerado como la prueba perfecta de que demostraría de que la reina Ana era culpable de incesto, además de ser también considerada como culpable de las otras acusaciones que pesaban sobre ella, como adulterio y traición hacia su marido el rey y hacia la corona inglesa,
siendo así encarcelada en la Torre de Londres, lugar donde los hermanos Bolena acabarían siendo ejecutados. Jorge acabaría siendo decapitado el 17 de mayo de 1536 y su hermana, la reina Ana, acabaría también siendo decapitada tan solo 2 días después que él. Hay diferentes versiones sobre el por qué Jane acabó dando tales declaraciones durante aquellos interrogatorios. Algunos historiadores creen que fue por los celos desmesurados que sentía hacia su cuñada Ana y por el rencor que le guardaba a su marido, con quien mantenía un matrimonio muy infeliz. En cambio, otras versiones dicen que Jane había logrado dejar los celos a un lado cuando su cuñada Ana Bolena se convirtió en reina consorte de Inglaterra y que entre ellas había surgido una relación amistosa. Pero al verse la vizcondesa en medio de aquellas intrigas palaciegas, acusaciones e interrogatorios, ella prefirió confesar aquel supuesto incesto con la intención de librarse de ser encarcelada y ejecutada, ya que no quería que la caída en desgracia de la familia Bolena también la acabase arrastrando. Tras producirse las ejecuciones de su marido y de su cuñada, la reina, Jane se encontró en una situación un tanto difícil, debido a que con la caída en desgracia de la familia Bolena, ella había perdido su posición en las riquezas que tanto había disfrutado durante su matrimonio. Además, como no había logrado tener ningún hijo, no pudo reclamar nada de lo que había pertenecido a su marido Jorge, quedándose prácticamente desamparada. Jane se alejó de la corte inglesa tras la ejecución de su esposo, aunque se inició largas negociaciones tanto con su suegro, Thomas Bolena, como con el secretario y ministro Thomas Cromwell, donde intentó reclamar algunas de las propiedades de la familia Bolena o alguna pensión como viuda que era de Jorge Bolena, consiguiendo así que dicho ministro le concediese la misma pensión que le había sido entregada a María Bolena, una pensión que era considerada algo elevada para la época, pero sin duda era inferior al sueldo que ella había ganado como dama de honor mayor de la reina Ana Bolena. Jane se vería obligada a adoptar una vida más modesta en comparación con otros miembros de su misma posición social, debido a que aquella pensión no le daba para llevar el estilo de vida que había llevado antes de enviudar. Por esta razón, movida por los problemas económicos que había empezado a sufrir, acabaría regresando a la corte inglesa como una de las damas de compañía de la nueva reina consorte, Jane Seymour. Pero a diferencia de otras damas, ante su posición como vizcondesa viuda, Lady Rochford recibe una habitación privada en palacio y una serie de sirvientes, además de poder disfrutar de los mismos platos que comían los miembros de la familia real. La reina Jane Seymour acabaría falleciendo el 24 de octubre de 1537, tras alumbrar al único hijo varón legítimo que llegó a tener el rey Enrique VIII, muriendo a causa de las complicaciones del parto. La vizcondesa apenas sintió la muerte de su señora la reina, debido a que llevaba poco tiempo a su servicio y apenas se habían relacionado. Tras enviudar, el monarca inglés fue convencido para contraer un nuevo casamiento con una princesa alemana y protestante, siendo así comprometido con Ana de Cleves, aunque cuando ambos prometidos se vieron por primera vez en persona, el rey inglés pronto demostró no estar conforme con su prometida, a la cual consideraba poco atractiva. Pese a las quejas de Enrique VIII, este finalmente fue convencido para casarse con Ana de Cleves, celebrándose esta boda el 6 de enero de 1540. Jane fue elegida para ser una de las damas de compañía de la nueva reina, pero Enrique VIII no se mostraba nada cómodo con su cuarta esposa, así que decidió divorciarse de ella, algo que fue aceptado de buen agrado por Ana de Cleves, tal vez por miedo a acabar como las anteriores esposas del monarca inglés.
Una vez más, Jane jugó un papel clave en aquel divorcio, debido a que ella declaró en favor de su señora Ana de Cleves, asegurando que el matrimonio de los monarcas nunca había sido consumado, siendo así concedido aquel deseado divorcio tan solo 6 meses después de haberse celebrado la boda. Enrique VIII deseaba divorciarse de Ana de Cleves, no solo porque no la considerase hermosa o no fuese atrayente para él, sino también para casarse con su nueva amante, Catalina Howard, una adolescente que había conquistado completamente al monarca con su belleza, su alegría, su descaro y su impulsividad, celebrándose esta boda el 28 de julio de 1540, tan solo 19 días después de que el monarca inglés se hubiese divorciado de su cuarta esposa, Ana de Cleves. Jane logró conservar su puesto como dama de compañía, empezándose a servir a la nueva reina Catalina Howard, con quien rápidamente inició una relación muy cercana, convirtiéndose en su confidente y amiga. La reina Catalina Howard pronto se cansó de su marido, el rey Enrique VIII, y de sus obligaciones dentro de la corte inglesa, buscando así otras distracciones. Inició una aventura amorosa con un apuesto caballero llamado Thomas Culpeper. Lady Rochford pronto ayudó a ambos amantes a que mantuviesen sus encuentros privados y secretos en las habitaciones de la reina, además de vigilar para que nadie los pudiese descubrir durante aquellas reuniones secretas. Incluso ayudó a ambos amantes cuando Catalina fue obligada a partir junto a su marido en la gira que éste realizó junto a su séquito por el norte de Inglaterra en el año 1541, ayudando así a los amantes a seguir manteniendo sus encuentros privados durante aquel largo viaje. En aquel mismo verano, el séquito real hizo un alto en el camino y pasaron la noche en el castillo de Pontefract, y tras instalarse la reina Catalina en una de las estancias de dicho castillo, ella expulsó a todas sus damas y sirvientes de la habitación, permitiendo tan solo a Lady Rochford el poder entrar en tales estancias, donde poco después la reina Catalina se reencontró con su amante, Thomas Culpeper. En aquella misma noche, el rey Enrique VIII se acercó hasta la habitación en la que se encontraba su esposa, con la intención de pasar la noche junto a ella. Pero Lady Rochford logró que el monarca no entrase, asegurando que la reina Catalina se encontraba realmente exhausta a causa de aquella larga gira, y pese a la insistencia del monarca, logró que Enrique VIII finalmente desistiera y que se marchase, consiguiendo así que los amantes no fuesen descubiertos en pleno acto. En el mes de noviembre de 1541 salió a la luz el pasado amoroso de la reina Catalina antes de que ésta se convirtiese en reina consorte de Inglaterra, algo que enloqueció a su marido, el rey Enrique VIII, quien, loco de celos, ordenó que su esposa fuese encerrada en las habitaciones privadas de la reina mientras investigaba este asunto. Catalina Howard tenía prohibido el poder abandonar sus aposentos privados, a los cuales tan solo tenían acceso sus damas de más confianza, Lady Rochford y Catherine Tilney. Rápidamente, las demás damas y los sirvientes de la reina fueron interrogados, los cuales aseguraron que tanto la reina Catalina como Lady Rochford tenían un comportamiento extraño, además de que también hablaron sobre aquel episodio en el castillo de Pontefract, donde todos fueron expulsados de las habitaciones de la reina y donde Lady Rochford permaneció vigilando la puerta toda la noche. Durante uno de aquellos interrogatorios, una mujer llamada Margaret Morton, quien era amiga de Catherine Tilney, aseguró que Jane guardaba las cartas que la reina Catalina había intercambiado con otro caballero que no era su marido, siendo estas cartas encontradas cuando fue registrada la habitación de Lady Rochford,
saliendo hacia la luz el romance que existía entre la reina Catalina y Thomas Culpeper. Pronto, Jane y ambos amantes fueron interrogados, surgiendo así una serie de acusaciones cruzadas entre ellos. La versión que dio la reina Catalina se basó en que ella había sido incitada por la vizcondesa para mantener relaciones íntimas con Thomas Culpeper. En cambio, la versión del caballero aseguraba que había sido convencido por Lady Rochford para convertirse en el amante de la reina. Ambos amantes aseguraron de que Jane fue la que organizaba todos los encuentros y quien custodiaba las cartas que ambos enamorados intercambiaban, siendo ella quien controlaba cuándo y dónde podían verse o comunicarse los amantes. La versión de la vizcondesa fue muy distinta a la que dieron los amantes. Ella aseguró que sin querer se vio en medio de aquel romance y que en todo momento fue obligada por su señora la reina a colaborar para que se produjesen aquellos encuentros privados. Incluso aseguró de que se comportó como una auténtica sombra, debido a que en ningún momento quiso escuchar o ver nada, ya que tan solo le abrió la puerta al caballero cuando éste entraba o salía de la habitación, al igual que se vería obligada a actuar como mensajera cuando ambos enamorados intercambiaban sus cartas secretas. Jane asegura ante sus interrogadores de que ella sabía muy bien de que todo esto iba en contra de las normas, pero no estaba dispuesta a caer de nuevo en desgracia, haciendo todo lo que hizo a regañadientes y obligada, solo para mantener su puesto dentro de la corte inglesa. Finalmente, tanto Jane como los amantes fueron encarcelados, siendo así Lady Rochford trasladada a la Torre de Londres, donde permaneció por algunos meses encarcelada y sometida a numerosos interrogatorios. Pero a diferencia de otros presos, ella no fue torturada por su linaje familiar y por su título nobiliario. Durante su encierro en la Torre de Londres, la vizcondesa sufrió de un colapso mental en cuanto se enteró de la ejecución de Thomas Culpeper, debido a que le horrorizaba la idea de acabar como él, aumentando sus problemas mentales a causa del gran estrés, el miedo y la presión que sufrió durante su encarcelamiento, viviendo así bajo un continuo estado de nervios que le acabaría afectando mucho psicológicamente, siendo declarada a principios del año 1542 como demente. Ante sus problemas mentales, Jane no podía ser juzgada y por lo tanto no podría ser declarada como cómplice de la reina Catalina. Enrique VIII estaba enloquecido con la situación y no estaba dispuesto a que Lady Rochford acabase librándose de su castigo como cómplice de adulterio. Por esta razón, dictó una nueva ley donde las personas que sufriesen de trastornos mentales pudiesen ser ejecutados sin necesidad de ser juzgados. Por esta razón, la vizcondesa fue condenada a muerte sin haber sido juzgada. En la mañana del 13 de febrero de 1542 se llevará a cabo la ejecución tanto de la reina Catalina como la de la vizcondesa. La primera en ser ejecutada fue Catalina Howard, quien acabaría siendo decapitada tras dar un conmovedor discurso ante los presentes. Después le tocó el turno a Jane, aunque según los testigos, ésta se encontraba como ida y parecía no ser del todo consciente de que iba a ser ejecutada, siendo así decapitada cuando tenía unos 37 años de edad. Sus restos mortales fueron enterrados en la Capilla Real de San Pedro ad Vincula en la Torre de Londres, cerca de los restos de su cuñada, la reina Ana Bolena, y de su marido, Jorge. Jane pasó a la historia por ser uno de los personajes más destacables de la corte del rey Enrique VIII de Inglaterra. Ella sería testigo de muchos de los acontecimientos que se vivieron en aquella corte
y fue sabedora de grandes secretos, permaneciendo así en medio de las intrigas palaciegas que iban surgiendo a su alrededor. Jane es especialmente recordada por su relación con la familia Bolena, especialmente con su cuñada, la reina Ana Bolena, a quien supuestamente llegó a envidiar bastante por la fama que ésta llegó a tener dentro de la corte inglesa y por la buena relación que mantenía con su hermano Jorge Bolena. Tal vez, movida por los celos o para evitar ser arrastrada con la caída de la familia Bolena, Jane aseguró que tanto su marido como su cuñada estaban manteniendo relaciones incestuosas, algo que se ha demostrado que es completamente falso y que ambos hermanos fueron injustamente condenados a muerte solo por el hecho de que Enrique VIII quería librarse de su segunda esposa. Jane no solo sirvió a Ana Bolena, sino que acompañó a casi todas las esposas de Enrique VIII, las reinas consortes Catalina de Aragón, Jane Seymour, Ana de Cleves y Catalina Howard, pero esta última supuso su total perdición. Algunos aseguran que ella fue realmente quien manipuló a la reina para que ésta iniciase un romance con el caballero Culpeper. En cambio, otros la ven como una víctima de dicha reina, siendo obligada a favorecer y a proteger a ambos amantes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jane Parker. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Eva Salvador, Laura 07, Nelly, Jacqueline Flores, Alejandra Cito y José Miguel de los Ríos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.